Bien. La primera parte de la clase va a ser un repaso. Y vamos a hacer un problemita para que ya no quede más duda. Y la segunda parte vamos a ver el tema nuevo. Bien, hablamos de la higroscopicidad como repaso. Es la propiedad de los cuerpos de absorber agua y variar su peso. ¿Sí? La higroscopicidad se saca con la diferencia entre el peso húmedo y el seco, o sea, la cantidad de agua absorbida, el peso de la cantidad de agua absorbida dividido el peso por 100, y me da el tanto por ciento. Y lo puedo hacer con el peso o con la masa. ¿Por qué lo puedo hacer con el peso y con la masa? Porque el peso es masa por gravedad. Entonces, el peso húmedo y el peso seco es masa húmeda sobre gravedad y masa seca sobre gravedad. Si yo reemplazo, la gravedad se anula y me da exactamente el mismo número haciéndolo con masa o con peso. ¿Sí? Entonces, en función de los datos que yo tengo, lo voy a hacer con masa o con peso. Bien. H me da en por ciento y no es un valor que va a estar entre 0 y 1, puede tener más de 100%. ¿Sí? Depende el material. Algunos materiales me va a dar 0. Si H es 0 es que no absorbió agua. Si H es un número grande es que absorbió mucha agua. Bien, vamos a hacer un problemita. Y vamos a ver un par de variantes sobre lo que hemos dado. Bien, dice así el problema. Un cilindro de 5 centímetros de diámetro y 20 centímetros de altura posee una masa de 500 gramos. Se lo sumerge en agua y su masa es de 600 gramos. Por lo tanto, tengo una masa seca de 500 gramos, una masa húmeda de 600 gramos, y el volumen va a estar dado por un cilindro de 5 centímetros de diámetro y 20 centímetros de altura. Bueno, ¿cómo sacaba el volumen aparente de este cuerpo? Era sumar todos los lados. Es un cilindro. Sería pi por, si no me equivoco, por 5 a la 2 dividido 4 por 20. Bien, perfecto. Pi por diámetro cuadrado sobre 4 por altura. Pi por diámetro cuadrado, que son 5 centímetros, como vos decís, por la altura, que son 20 centímetros. Bien, me da ese número. 392,7 centímetros cúbicos. ¿Cómo hago si yo ese valor lo quiero en metros cúbicos? Y esto no lo hicimos nunca y hay una variante que vamos a ver hoy. ¿Cómo hago para hacerlo en metros cúbicos, de pasar a metros cúbicos algo que está en centímetros cúbicos? ¿Cuál era la relación entre centímetros cúbicos y metros cúbicos? 1.000.000. 1.000.000. 1.000.000 de centímetros cúbicos es 1 metro cúbico. ¿Sí? Bien. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Voy a escribir así. 1 metro cúbico, 1.000.000. Acá me falta una C. 1.000.000 de centímetros cúbicos. Acá me faltó la C, que la hago así. Este centímetro cúbico se va con este. ¿Y qué me queda? Este número, 392,7 dividido 1.000.000, me queda en metros cúbicos. Bien, me queda en metros cúbicos. Con la calculadora, si ustedes hacen esa cuenta, le va a dar algo así. Hagan esa cuenta con la calculadora, a ver si les da algo así. Porque la notación científica no sé si saben manejarla bien. Un segundo. Adelante. 0.9, 2.7 dividido. Me da 3.927, 10 a la 4, negativo. 10 a la menos 4. 10 a la 4. 10 a la Bien. menos 4. Este 10 a la menos 4 significa que este número yo lo puedo escribir así. Fíjense. 1, 2, 3, 4. Esos 4 son estos 4 que están acá. ¿Sí? Si dijera menos 7, acá dibujo 7 ceros. Si dijera menos 3, 3 ceros. Menos 4, 4 ceros. Incluyendo el que está antes de la coma. ¿Sí? Y después el número. Sin coma, no puedo poner otra coma acá, ¿no es cierto? No. Todo el número.
O sea que mi volumen en metros cúbicos es 0,0003927 metros cúbicos. O lo que es lo mismo, 3,927 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Repito ese concepto importante. Este menos 4 significa que hay 1, 2, 3, 4 ceros acá. Si ustedes lo quieren escribir con la calculadora, lo escriben así. 0,0003947. Y se los pone así la calculadora directamente. Bien. También pueden ingresarlo así. Ya después les voy a mostrar cómo. Bueno, entonces ya tengo el volumen aparente en metros cúbicos y en centímetros cúbicos. ¿Cómo calculo el volumen de los poros? Si tiene 500 gramos y ahora 600 gramos. ¿Cómo calculo el volumen de los poros? Ay, no me acuerdo cómo. 1000, no me acuerdo cómo era. Era la masa húmeda, no. Tiene 500 gramos de masa seca y 600 gramos de masa húmeda. ¿Cuántos gramos de agua absorbió? 100. 100 gramos de agua. 100 gramos de agua. ¿Cuántos centímetros cúbicos eran? 100. 100. Por lo tanto, el volumen es de los poros de 100 centímetros cúbicos. Repito el concepto que nunca se queda definitivamente grabado. Tengo 500 gramos seco y tengo 600 gramos húmedo. ¿Qué hago? Saco cuánto absorbió de agua. Lo que absorbió de agua es la diferencia. 600 menos 500. En gramos, 100 gramos. Como la densidad del agua es 1 gramo, 1 centímetro cúbico, eso equivale a 100 centímetros cúbicos. Quiere decir que tengo 392,7 centímetros cúbicos de aparente y 100 de poros. ¿Cuánto tengo de real? ¿Cuánto es real si hay 100 de poros? 400. 400 centímetros cúbicos. Hay más de real que de aparente. Puede haber más de real. Fíjate este número. Hay 392 de aparente. ¿Puede haber más de real? ¿Puede haber más real que aparente? No, no puede. Perdón. No puede. No puede haber más que el aparente. El aparente está dado por los poros más lo real. Los poros más lo real. ¿Cuánto sería entonces el poro para que yo sume a los poros? Le sume lo real. ¿Cuánto hay de real para que me dé 392,7? 292,7 me parece. 292,7. ¿Sí? Sí, los poros y los reales, lo aparente. Los poritos, los vacíos, la masa, lo sólido, todo sumado me da lo aparente. En volumen, no en masa, en volumen. Volumen, volumen, volumen. Bien. Ahora vamos a calcular el punto A, higroscopicidad. ¿Cómo calculo higroscopicidad? Me voy al machete. Me fijo acá. Acá abajo, H. ¿Qué era H? Masa húmeda menos masa seca sobre masa seca por 100. Recuerden, masa húmeda menos masa seca sobre masa seca por 100. ¿Cuánto es la masa? ¿Cuánto es la masa húmeda? 600. 600. ¿Cuánto es la masa seca? 500. 600 menos 500, ¿cuánto es? 100. 100. 100 sobre los 500, que es la masa seca. 100 sobre 500 por 100. Bien. 20%. ¿Sí? 20%, me das. 0,2 por 100, 20%. Bien, absorbe 20% de agua. Y si tiene 500 y se va a 600, absorbió 100, el 100 en 500 es el 20%. Perfecto. Vamos al punto B. Porosidad. Porosidad. ¿A qué era igual la porosidad? ¿Alguien se acuerda cómo era la expresión de la porosidad? Fíjese, yo acá puse todas las expresiones. El volumen aparente, el volumen de los poros y el volumen real. ¿Cuánto era el? ¿Cómo calculamos? Si no me equivoco, era el volumen aparente sobre el volumen real. Porosidad. O viceversa. Porosidad. Si es porosidad, ¿qué volumen será? ¿El aparente? ¿Será el volumen real o el volumen de los poros? Si es porosidad. El volumen aparente sobre el volumen de los poros. Al revés. Volumen de los poros sobre volumen aparente. ¿Sí? Si no me va a dar más grande que 1. Entonces, porosidad.
volumen de los poros, 100. Volumen aparente, 392,7. Me da ese número. ¿Sí? Entonces, porosidad, volumen de los poros sobre volumen real. Ahora vamos con compacidad. ¿Qué era compacidad? No era el volumen de los poros. ¿Qué volumen era? De lo compacto. ¿Lo compacto qué es? Era volumen real sobre volumen aparente. Bien. Opacidad. Volumen real, que es 292,7, dividido aparente, que es 392,7. Si esto está bien, ¿qué tenía que pasar si estaba bien esos dos numeritos? Te tienen que dar uno. Más da 1. Bueno, si ustedes lo hacen 0,255 más 0,745 les da 1. Bien. El peso en kilogramos fuerza en newton. ¿A qué era igual el peso? Vamos al machete. Peso, acá está, miren. Peso. ¿Qué es? Masa por gravedad. Vamos a hablar del peso seco, o sea, masa seca por gravedad. Bien. La masa seca. ¿Cuánto era la masa seca? ¿Cuánto era la masa seca? La masa seca era 500. 500 gramos. ¿La tengo que poner en 500 gramos o la tengo que poner en kilos para calcularlo en newton? En kilos tendría que ser, que es 0,5. 0,5. Entonces me queda 0,5 por 4,9 newton. ¿Sí? ¿Cómo paso de newton a kilogramo fuerza? ¿Cuál es la relación entre newton y kilogramo fuerza? Tiene que ser en 1 kilogramo fuerza sobre 9,8 newtons y eso se va a pasar a kilogramo fuerza. Perfecto. Ahí está. ¿Sí? Este newton se anula con este newton. Queda kilogramo fuerza. Bien. Sigamos. Calcular la densidad en gramos sobre centímetros cúbicos. ¿A qué era igual la densidad? La densidad. Vamos al panchete. Densidad, fíjense acá arriba. Acá. Densidad, ¿qué es? Masa sobre volumen. Bien. Ay, ¿Qué masa era? ¿La masa húmeda o la masa seca? la seca. La seca. ¿Y qué volumen era? Para el aparente. El aparente. Entonces, la masa seca es 500 gramos y el volumen aparente es 392,7 centímetros cúbicos. Entonces, 500 gramos sobre 392,7 me da 1,273 gramos sobre centímetros cúbicos. Bien. Ahora me pide en kilos sobre metros cúbicos. Tenés que pasar podés pasar los gramos a kilogramos y los centímetros cúbicos a metro cúbico. Bien. O también sí, lo que puedo hacer es esta expresión que está acá, la masa, en lugar de ponerla en gramos, en lugar de poner 500 gramos, pongo pone 0,50. 0,50 kilos. Y el volumen, en lugar de ponerlo en centímetros cúbicos, lo pongo en metros cúbicos. Eso también lo puedo hacer. Hagan eso, por favor. Hagan 5 kilos dividido 3,927 por 10 a la menos 4. A ver cuánto les da, si le da o no igual que si lo hacemos pasando de uno a otro. Háganlo, a ver. Lo que estoy buscando.
Un segundo. Estoy en el es sobre F, calcular lo que hagamos, que era sobre masa por volumen igual a 0,5. No, gramos por Una pregunta, profe, ¿quedaría el centímetro cúbico? ¿Quedaría en...? Metros cúbicos, porque vos lo estás poniendo en metros cúbicos. No, pero quedaría 0,3927. No, Me equivoco. acordate que eras 0,0003927. 0,0000. Acá, fíjate. Me equivoco siempre. Acá, mirá. Acá. Así te quedaba. Ah, era ese. 0,3927 metros cúbicos, que es igual. Te tendría que dar 1273. A ver si te da. 0,03927. ¿Cuánto me tiene que dar? 1273. En algo me estoy equivocando. Es 0,5 dividido ese número. Bueno. No, capaz que me equivoqué en ese. 2, 3. 0,5 dividido 0,123. No me da. 3927. 1273,2. Sí. Da. ¿No te da? No sé que me estoy equivocando. Mira, Gino, tenés que hacer esta cuenta. Bueno, no sé que me estoy equivocando. Tenés que hacer 0,5 dividido. Por. Dividido. Ahí me equivoqué. 0, Ahí me equivoqué. 0, ahí está. Ahí me equivoqué. 39,27. Y eso te da 1271. Bien, perfecto. Entonces, lo voy a hacer de la otra manera, que es pasándolo. ¿Cómo es pasándolo? Pasando de gramos a kilos y de centímetros cúbicos a metros cúbicos. Acá lo paso de, acá anulo centímetros cúbicos. Con centímetros cúbicos. ¿Sí? Y ahí ya lo pasé a metros cúbicos. Y ahora 1000 gramos, 1 kilo, los gramos lo anulo con los gramos y me da lo que dijimos recién, lo que hicimos recién. 1273 kilos sobre metro. Bien. Vamos al siguiente. El peso específico. El peso específico, ¿se acuerdan cómo hacíamos? Había dos formas. Ro no. Gamma, Rho por G. Gamma Rho por G. Por G. Y gamma, peso sobre volumen. ¿Sí? Vamos a hacer las dos para ver si está bien las dos. Vamos a hacer las dos. Primero vamos a hacer la gamma, es Rho por G. Entonces hagan Rho por G. A ver cuánto les da. Sí, vamos. Gamma es igual a 1000, no.
Me da 12.475,4 newtons. Bien, bien. A ver. 12.474 y pico. Casi 75, ¿eh? 74. 75 a mí me dio. Sí, ahí está. Bien. 12.475. Bien. Fíjense cómo lo haría de la otra manera. Con peso sobre volumen. Fíjense, a ver si da o no igual. Otra forma de calcular el peso específico. Gamma es peso seco, yo le agregué seco sobre volumen aparente. Pero lo voy a poner el peso seco en newton y el volumen aparente en metros cúbicos. ¿Cuánto era el peso seco en newton? Este valor que está acá. 4,9 newton. ¿Cuánto es el volumen aparente en metros cúbicos? Este valor que está acá. ¿Cuál valor? 3. Entonces hagan 4,9 dividido esto. A ver cuánto les da. A ver si le da 12.475. Ahora me dio 12.477,7183,6. Sí, esa es por las diferencias que hicimos acá de redondeo. Porque vos acá no te había dado 1.273. Sino que vos, cuando hiciste esta cuenta acá, 1,273, acá redondeaste. Entonces, hay una diferencia en el redondeo. Pero está igual. ¿Sí? Es lo mismo. Bien, fíjense. ¿Es la misma? Es igual, la diferencia es mínima. Bien. ¿Cuál pongo entonces? ¿El resultado ese que... el de arriba? 4,9 dividido 12.475. ¿Sí? Bueno, Bien. Ahí está. Ven que, bueno, acá él le dio una diferencia en el último decimal, pero 1 en 12.000 o 2 en 12.000 no hay error. No existe como error. O sea que está bien. Entonces yo lo puedo hacer, el peso específico, lo puedo hacer como peso sobre volumen, o lo puedo hacer como densidad por gravedad. Y fíjense que lleva el mismo resultado. ¿Sí? Sí. Bien. Sigamos. Bueno, para ir terminando las propiedades físicas. Hay algo que se llama permeabilidad. Está vinculada con la porosidad, ¿sí? Pero siendo la capacidad de ciertos materiales para dejarse atravesar por los líquidos, y no hay que confundir permeabilidad con porosidad, porque un material puede ser poroso y puede ser no, porque no sea permeable. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si el material es permeable, es que los poros están conectados de uno con otros y hacen que el agua entre por... Fíjense en la imagen. Este material es permeable. ¿Por qué? Porque el agua le introduzco agua por arriba y va por entre todos los poros y sale por abajo. ¿Sí? El material puede ser poroso y no permeable, o menos permeable. Hay un grado de permeabilidad. ¿Sí? Yo hago esto con la madera absorbe, ¿sí? Y hasta que no se satura, no pasa el agua. Y queda almacenada dentro de los poros de la madera agua. ¿Sí? La madera también es permeable, pero no en el grado de este material, por ejemplo. ¿Sí? En esos casos, ¿contaría lo húmedo que quedó en los bordes sin absorber? En este caso, más que medir la porosidad, yo debería medir algo que es la permeabilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros necesitamos materiales impermeables, materiales que sean impermeables, ¿sí? ¿Qué es un material impermeable? Un material que no deje, por ejemplo, la membrana del techo de la casa, o una pintura para el exterior o para una cubierta. ¿Qué necesito que sea? Impermeable, que el agua no la atraviese, ¿sí? Aunque tenga un determinado grado, que la atraviese en muy poca escala, ¿sí? Entonces ahí no importa cuánto agua quedó almacenada, sino cuánta agua pasó a través de ella. Entonces yo necesito materiales que sean impermeables. Y es fácil confundirlo, dice, está relacionado con la porosidad, pero no confundir con ella, pues un material puede ser muy poroso y poco absorbente de líquido,
si sus poros no están comunicados entre sí con la superficie. Si los poros están adentro y no se comunican entre sí, salen, el material es poroso y a lo mejor es impermeable. O sea, que sea poroso no quiere decir que sea permeable. Ahora, los materiales permeables son porosos, obviamente, ¿sí? Tienen muchos poros. Bien. ¿Cómo se determina la permeabilidad? Se mide la cantidad de líquido que pasa del cuerpo de un espesor determinado y una superficie dada en un tiempo. Se hace un ensayo en el laboratorio donde se le agrega una determinada cantidad de agua a un cuerpo con dimensiones preestablecidas y en un determinado tiempo y a determinada temperatura se mide a ver qué volumen pasó por ese cuerpo. Y así se comparan distintos materiales. ¿Sí? Bien, esa es la permeabilidad. Después hay otra propiedad que es la homogeneidad. Cuando un cuerpo cuando en cualquier parte de un cuerpo mantiene las propiedades, decimos que el material es homogéneo. ¿Sí? Por ejemplo, el acero. El acero es un material homogéneo. Si yo le aplico fuerzas tengo un cubo de acero y le aplico fuerza en cualquiera de los cubos de compresión, de tracción, el material se comporta de la misma manera. ¿Sí? En cambio, la madera, por ejemplo, no es lo mismo que yo aplique fuerza a lo largo de la veta o perpendicular a la veta. ¿Vieron cuando yo quiero cortar un pedazo de madera para poner el fuego en la parrilla? Que lo golpeo a lo largo de la veta y ¡tac! Se corta. Si lo pongo perpendicular, no se corta. ¿Qué quiere decir? Que no tiene la misma resistencia, la misma estructura en una dirección que en otra. La madera tiene las tres direcciones distintas resistencias. Por lo tanto, no es un material homogéneo. Entonces, cuidado con eso. El material que no es homogéneo se llama heterogéneo. ¿Sí? Bien. Y vamos a la última propiedad, que es la dilatación. Esta propiedad es muy importante. Que cuando un material se dilata, cuando se aumenta la temperatura a la cual está expuesto. Los materiales a los cuales se le modifica la temperatura exterior donde está sometido, experimentan una dilatación. ¿Qué sería una dilatación? Un alargamiento de su longitud. La dilatación puede ser lineal, superficial o volumétrica. ¿Sí? Lineal, superficial o volumétrica. Nosotros vamos a estudiar la dilatación lineal. Fíjense en este ejemplo. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Tenemos una barra de un material cualquiera, que tiene un largo L0. L0 es el largo que tiene la barra, 100 milímetros. Y está a temperatura ambiente, está a 25 grados. ¿Sí? Calentamos la barra a una temperatura más grande, 45 grados, 20 grados. ¿Qué le pasó a la barra? Se deformó, se dilató. Ahora tiene un largo final mayor que antes. Ahora es más larga que antes que estaba a esta temperatura. ¿Cuánto es lo que se deformó? Delta L. Delta L, ¿qué sería? La dilatación que experimentó esa barra. El delta L, ¿cómo lo saco? Como el largo final menos el largo inicial. Ese es el delta L. La variación de longitud que tiene la barra. ¿Se entiende? El delta T es la variación de temperatura a la cual fue sometida. El delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Sí? Entonces, ante un delta T, el material va a tener relacionado a ese delta T un delta L. Se va a dilatar por cambio de temperatura. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se determina esa dilatación para un material determinado? Bien. Se determina a través del coeficiente de dilatación lineal, que se llama con la letra alfa L. ¿Sí? Es un número que se determina para cada uno de los materiales. ¿Y qué indica esto? Indica cómo es esta deformación que experimenta este material. La expresión de alfa L es la que vemos acá. 1 sobre L0, L0 es el largo inicial de la barra, delta L es lo que se deformó,
la longitud final menos la longitud inicial, sobre delta T, la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, alfa L, coeficiente de dilatación lineal. ¿Qué unidades tiene alfa L? 1 sobre centímetros cuadrados, sobre grados centígrados, perdón. 1 sobre grados centígrados. Algunos de estos lo escriben así. Lo escriben como grados centígrados a la menos 1. Cuando algo está en el exponente se los puede escribir así. Como esto sería como que estuviera la 1, ¿no es cierto? Centígrado a la 1. Entonces yo lo escribo como menos grados centígrados. Entonces eso es 1 sobre grados centígrados. Bien. Bien. En esta expresión ya dijimos que delta L era el incremento de longitud. Delta L, ¿en qué se medirá el incremento de longitud? ¿En cuánto se aumentará la longitud? En X milímetros, en X centímetros, ¿sí? La unidad de delta L, de L y de L0 serán milímetros o serán centímetros. Todas centímetros o todas milímetros. No las mezclo. Bien. Y delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial. Lo voy a medir en grados centígrados. Esta expresión está para grados centígrados. Bien. Entonces tendré 30 grados centímetros, 50 grados centígrados, delta T, 30 menos 50 menos 30, 20 grados centígrados. Bien. Esta expresión también se la escribe así porque es más fácil para despejar. ¿Sí? O sea que el delta L es alfa L. ¿Qué es alfa L? El coeficiente de dilatación lineal, que es o bien es conocido o lo calculo midiendo en el laboratorio, el largo inicial y el delta T. ¿Qué es delta T? T final menos T inicial. Bien. En esta tablita se muestran un montón de materiales, cuál es la unidad que se corresponde. Obviamente que es un número muy chiquito, fíjense, cuando yo digo 2 por 10 a la menos 5, ¿cuánto era este número? Si yo lo escribía como dije antes, este número era 0, ¿cuánto 0 escribo acá? 0,00002. ¿Ahí? ¿O no? ¿Sí? Sí, ahí está. 0,0002, porque son 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Ese es el coeficiente de dilatación lineal de un montón de materiales, ¿sí? Del acero, de la plata, del hormigón. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando nosotros sabemos que los materiales se dilatan, tenemos que tener precauciones. ¿Cuáles son las precauciones que nosotros tenemos que tener? Por ejemplo, cuando ustedes han visto las vías del ferrocarril, los durmientes, los rieles que tienen 12 metros de largo, se los separa unos milímetros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo los pongo justo en invierno y lo instalo en invierno, en verano se me van a levantar, porque esa dilatación de este y de este va a hacer que se deformen, ¿sí? Y que no haya continuidad. Entonces, se calcula cuánto puede llegar a deformarse, por cuántos milímetros se puede dilatar este y este, entonces se los separa un poquito más de esos, un par de milímetros más que eso. Entonces el riel se va a mover, se va a dilatar, pero nunca va a tocar al otro y nunca se van a salir, ni va a haber problema. Van a quedar siempre bien alineados. Lo mismo sucede con el hormigón. ¿Qué se hace? No se hace una ruta de hormigón de 100 kilómetros. Se hacen paños, ¿sí? Y se van cortando. Vieron que le ponen tergopol y después lo sellan con asfalto. Bien, ¿para qué se hace eso? Para que la losa, en verano, que a la mañana temprano, en el verano, a lo mejor hace 20 grados y a las 3 de la tarde hace 45 grados, esos 25, 30 grados de diferencia que puede haber un día, le permitan dilatarse y no levantarse. ¿Sí? En la escuela, ustedes han visto cómo se han levantado muchos de los pisos porque no hubo en ningún aula ni en ningún pasillo junta de dilatación. Esos pisitos rojos se rompen. Si hubieran dejado algunas juntas, ¿sí? No hubiéramos tenido el problema que tenemos. ¿Sí? No sabía. ¿Eh? No sabía lo del Sí, autopista.
fíjate cuando vos Sí, vas ahí a... me fijé, pero me sorprende, nunca me... Yo Fíjate pensé pensé que en eran eso. parches, así por hacer. No, no, muchas veces hemos yo visto pensaba como... cómo A ver, se han dilatado así, tac, y se han roto. Y después queda un parche. Bien, por eso dejamos acá las juntas, ¿sí? Entre una losa y otra. Y eso me permite solucionar este problema hasta que primero no se habían dado cuenta de esto, ahora ya sabemos que hay una dilatación, la sé calcular y puedo determinar qué separación dejar. ¿Sí? Me pasa mucho, por ejemplo, no sé si a mí, pero puede ser que a usted le haya pasado, que la puerta de chapa de la casa, cuando en invierno la abrí, la cerrá, bárbara, abre, cierra, re bien. Y en verano, los días de calor, no la podés abrir. ¿Qué pasó? Se dilató. ¿Sí? Se dilató. Y esos 2 milímetros, 1 milímetro que se dilató es suficiente para que ya te cueste abrirla, porque estaba muy justa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacerla de manera eso que es verdad. no quede tan justo para que esa dilatación no me embrome para abrirla y cerrarla. ¿Sí? Entonces uno debería dejar un par de milímetros entre la puerta y el marco para que cuando se dilate no toque el marco, ¿sí? Y la abra igualmente bien, ¿sí? Sí, a mí me pasó. Bien, bueno, eso es dilatación. Vamos a terminar haciendo un problema de dilatación. Dice, los rieles de una vía de tren de acero, coeficiente de dilatación igual a 1,1 por 10 a la menos 5, centígrado a la menos 1, o sea, ¿esto qué sería? 0,00011, 1 sobre grado centímetro, tiene 100 metros de longitud. ¿Qué longitud tendrá cuando la temperatura aumenta de 24 a 44 grados centígrados? Bien. ¿Qué datos tenemos acá? A ver, ¿qué datos podemos tener? ¿Tenemos el coeficiente de dilatación lineal? Sí, Sí. no, Tenemos el largo L0 del perfil, del riel. El largo sí, 100, ¿cuánto es? sí. 100, 100 100 metros, 100 metros. metros. lo vamos a pasar después a centímetros, pero lo tenemos. ¿Tenemos la temperatura inicial y la temperatura final? Sí. ¿Cuánto es el Sí, delta T? ¿Cuánto es el delta T? el delta T no es 24, No. no, 44. Del 24 es la temperatura 44 inicial. grados centígrados. 24 es la temperatura inicial y 44 es la temperatura Sí, no, final. no, Bien, ¿cuánto sería el delta T? ¿Cuánto sería lo que varió la temperatura si va de 24 a 20 44? grados. 20 20 grados. grados. Delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Bien, entonces digo que delta T, 44 menos 24. 20 grados centígrados, ¿sí? O sea que delta, chino, delta, cuando vos veas delta, esta letra griega delta, Sí. acordate también que delta es así, pero esta también es delta. ¿Por qué hay dos Ah, delta? ¿Por qué dos delta? Por el mismo ¿tienen otro motivo significado? que nosotros tenemos una R así y una R así. ¿Por qué hay dos R? ¿Esta qué es y esta qué es? Una R minúscula y una R Mayúscula. mayúscula. Minúscula. Estas dos son la delta minúscula y la delta mayúscula. El triangulito es la delta mayúscula. ¿Sí? Por eso hay dos deltas. ¿Sí? Lo que pasa es que en los griegos, por ejemplo, vos decís alfa minúscula y alfa mayúscula. Es más grande, pero es igual. Entonces parecería que hay una sola. Porque nunca sabés cuál es mayúscula y cuál es minúscula. Pero hay otras que sí son muy distintas. Por ejemplo, esta letra griega, ¿saben cómo se llama? Esa y esta. A ver si la saco. Ay, como en omega. No, omega también hay dos. Omega es No, no, no está. minúscula y mayúscula. Estas dos son No, no, omega, minúscula y mayúscula. Esta es sigma. no, entonces no. Esta es la de sumatoria. Sigma es mayúscula y esta es minúscula. Bien, todas tienen mayúscula y minúscula. Este delta es variación. Es siempre lo final menos lo inicial. Cada vez que ves delta vos pensá lo final menos lo inicial. Y no al revés. Siempre lo final menos lo inicial. ¿Sí? Bien. L0, 10.000 centímetros. Y 100 metros. Delta L, la expresión que vimos antes, alfa L por L0 por delta T.
Bien. Les quiero mostrar una cosa. ¿Ven en la calculadora? No sé si tienen esta calculadora ustedes. Sí, yo la tengo. A ver, ¿cuál es? La Casio, sí, la tengo. Tienen más Para o que la menos. encuentre. La mayoría tenemos esa. Bien. ¿Cómo se hace Tengo para calculadora. ingresar? Volvamos. ¿Cómo se hace para ingresar este número? ¿Cómo hago para en la calculadora poner este número? Sin poner 0, 0, 0, como estoy acostumbrado yo. Como usted dijo antes, pusiste 0,00011. Bueno, ¿cómo hago? Mira, lo vamos a ver acá, que es la única manera que tenemos. Escribí. Yo te voy diciendo lo que tenés que escribir acá. Dale. 1, para. Sí, 1 acá, 1.1. sí. Ahora toca este que es exponente. Este ¿Cuál? acá, Ah, este, exponente. exponente. Listo. Ahora toca este que es menos. Sí. Y ahora toca el 5. ¿Cuánto me tiene que dar? 0,0000011. 1,1 10 a la exponente de menos 5. A la menos 5, perdón. Poné 10 a la igual, a menos ver. 5. Poné igual, a ver si te lo pasa. No. No, te lo deja así. Bueno, no importa, ya lo anotaste. Volvamos ahora. Volvamos. Ya lo tenía anotado. Es lo mismo que si hubieras hecho. Pará. Lo mismo que si hubieras hecho. Ah, porque el exponente sería como el 10. ¿O El me equivoco? exponente reemplaza el 10. El exponencial Ahí, es en realidad. ahí lo agarré. El 10 no se pone exponencial, menos 5. Bueno, ahora hacelo por 10.000 y por 20. Fíjense que acá, este centímetro que tengo acá, 10.000 primero o 10.000. es indistinto 10.000 porque y el después. orden de los factores no altera el producto. Por 5, No, por pero 20, por 10.000 es lo mismo. no, yo te preguntaba, profe, si era 10.000 y después otra vez por 20.000. Sí. Los dos números juntos. Ah, listo. Por 10, Ahora lo hago. por 10.000 por 20. Ah, por 20, listo. A ver si te da este número. 2,2, sí. 2,2. Bien. 2,2. Ahora hacelo de la otra manera. Ahora hacelo poniendo 0. A ver, ¿te acordás como dijimos antes? Dijimos que este número era 0,0000011 por 10.000 por 20 y te va a dar 2,2. 10.000 por 20. Sí. Entonces, repasemos. ¿Cómo era para ingresar un número con anotación científica? ¿Sí? Era 1,1 exponente menos 5. Exponente. Que te da igual. Este que es el menos, Sí. 5. ¿Sí? Ah, Ahora, yo puse el otro, ¿este pusiste? sí, yo puse ese. Bueno, funciona Me igual. dio igual. Me Bien. dio igual. Ahora, si yo quiero hacer un número que esté, por ejemplo, 2 por 10 a la 3, 2 por 10 a la 3, haces 2 exponente 2 3 directamente. exponente 3. 3. Eso te da 2 por 10 al cubo, que sería 2.000. ¿Cuánto te dio eso? 2.000. Sí. 2.000. ¿Sí? Entonces yo escribo el número primero, exponente, más o menos si es necesario, si no, no pongo nada, y después hago esto. ¿Estamos? Sí, sí. Bien, bien. Y ahí me da que un 100, fíjense que no es mucho la dilatación, 100 metros se dilatan 2 centímetros. Por eso, si tengo 10 una barra de un riel de 10 metros, 12 metros, se está deformando 2 o 3 milímetros. Por eso yo con que deje 2 o 3 milímetros, que deje 6, 5, 6 milímetros entre cada riel, va a ser suficiente para que no sea en días de mucho calor, en el día de peor calor, no lleguen a tocarse uno con el otro.